En honor a la hora, ya que estamos un tanto pasados, quiero darle la bienvenida a todas y a todos a esta inauguración de actividades académicas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción. Esta facultad la componen y la integran 5 carreras: la carrera de Arquitectura, la carrera de Diseño Gráfico, Animación Digital, Construcción Civil y Técnico de nivel superior en Construcción. Para dar comienzo a la actividad, quiero invitar a nuestra decana de la facultad, a María Adelina Gatica, a que nos dé unas palabras. Hola, buenas tardes. Resulta imposible inaugurar el año académico sin referirnos a las circunstancias que estamos viviendo. Parece absurdo, pero para cuidar de nuestras vidas tenemos que detenerlas. No sabemos cuáles serán las cicatrices que deje esta pandemia, porque se trata de un fenómeno nuevo, distinto a los desastres que conocemos como terremotos, inundaciones, erupciones. Este virus transita entre 2 escalas. Es al mismo tiempo microscópico y planetario. Nuestras disciplinas que achican el mundo para entenderlo, lo microscópico le es ajeno y lo planetario inabarcable. Este momento es prematuro para las disciplinas relacionadas al diseño, pero sabemos que este virus terminará por afectar las relaciones entre las personas y con los objetos que las rodean, que tendrá un efecto en nuestro quehacer y su enseñanza. Y cuando las consecuencias de esta pandemia se hagan visibles, tendremos que enfrentar estos desafíos con nuestro saber y entusiasmo. Por ahora, estamos viviendo solo presente y no hace sentido intentar torcerle la mano. Un presente que nos afecta a todos, pero a cada uno de manera distinta y que nos llama a hacernos cargo de nuestra labor con el máximo de nuestras capacidades. Por esto, el equipo completo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción ha decidido hacer lo que hay que hacer, asumiendo las condiciones que tenemos y las circunstancias en que nos encontramos. Quizás no todas nuestras clases sean las mejores clases, pero nos comprometemos a que van a ser las mejores posibles en este contexto y vamos a hacerlas todas y cada una de ellas, atentos a dar vuelta a la adversidad y aprovechar las oportunidades que se nos presentan, porque también en estas circunstancias también en estas circunstancias se deparan sorpresas y estaremos atentos. Yo invito a ustedes, a nuestros estudiantes, a hacer lo mismo, hacer cada día lo que tienen que hacer y así vivir el presente que lo tiene todo, cumpliendo con sus responsabilidades y comunicándonos sus dificultades. Seremos flexibles y atentos a cada una de sus particularidades, al tiempo que les pedimos un grado de compromiso que permita desarrollar el semestre. Entreguen todos los trabajos, hagan lo más posible, asistan a todas las actividades que puedan, pero también estén atentos a sus limitaciones y comuníquenselas entre ustedes, con los profesores y con nosotros. Queremos dirigirnos especialmente a los estudiantes de primer año que hasta ahora solo han podido integrarse virtualmente a nuestra facultad. Hoy vamos a mostrarle algo más de lo que hacemos. Además de las 3 escuelas, nuestra facultad tiene 2 grupos de investigación: el Centro de Producción del Espacio y el Núcleo de Lenguaje y Creación. En estos meses, el Centro de Producción del Espacio ha estado muy activo en el análisis territorial de la pandemia. Esta semana lanzaron el Atlas de Indicadores Espaciales de Vulnerabilidad frente al COVID-19 en Chile. Lo pueden revisar en su página web. Hoy nos convoca el Núcleo de Lenguaje y Creación a ver uno de sus proyectos, la Residencia de Artistas. Su director, Fernando Portal, presentará a los artistas residentes del año pasado y a los que nos acompañarán este año. Ahora que no es posible los encuentros casuales, este saludo
de principio de año es particularmente importante. Me gustaría despedirme invitándolos a un diálogo. Gracias. Gracias, Meme, por tus palabras. Y nada, para ahora dar la palabra, como anunciaba nuestra decana, al director del Núcleo de Lenguaje y Creación, Fernando Portal. Hola, ¿qué tal? Me gustaría, bueno, primero darles las bienvenidas, agradecerle mucho que hayan podido acompañarnos en la inauguración del año académico en las especiales circunstancias que nuestra decana presenta, y también agradecer la invitación a poder ser parte de esta bienvenida presentando el trabajo que en el Núcleo de Lenguaje y Creación hemos desarrollado durante este tiempo. Para eso me gustaría si pudieran darme acceso a compartir mi pantalla. Muchas gracias. Fue muy inmediato. Están viendo mi escritorio ahí, ¿no? Sí. Sí, perfecto, gracias. Bien, como decía la decana, lo que vamos a ver hoy día, más adelante, y a quienes hemos invitado a presentar su trabajo y después de eso abrir una breve discusión, son los residentes del Núcleo de Lenguaje y Creación. La residencia es uno de los programas que el núcleo ha mantenido y ha comenzado durante estos años, y en ese sentido me gustaría presentar, aprovechar muy brevemente qué es lo que el núcleo hace y cuál es el sentido, en el fondo, que este tiene en el contexto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción. Lo primero es que, como bien decía la decana, el núcleo es una de las dos unidades de investigación que tiene la facultad, y si el centro de producción del espacio se ha enfocado en la producción de conocimiento desde métodos más propios de las ciencias sociales en relación al espacio, el núcleo lo que ha tenido como objetivo es poder provocar el desarrollo de proyectos de investigación y de creación al interior de la facultad y de la universidad, los que tengan como base una aproximación interdisciplinaria. Nuestras preguntas en el fondo es cómo el conocimiento que entre todos los integrantes de la facultad vamos generando, tanto aquellos estudiantes de la Escuela de Construcción, de Animación Digital, de Diseño Gráfico y de Arquitectura, profesores, los estudiantes de distintos niveles, podemos ir cruzando herramientas, preguntas e inquietudes en el desarrollo de proyectos que puedan tener múltiples salidas. Esas salidas serán proyectos de investigación, pero también desarrollamos publicaciones, exposiciones y proyectos más experimentales que van, en el fondo, indagando estas preguntas a través de múltiples formatos. En ese sentido, este es un poco el foco, podríamos decir, que el núcleo mantiene sobre la facultad. Es una facultad muy interesante, la coincidencia entre las disciplinas que la facultad reúne es única en Chile, en términos de que efectivamente hoy día ustedes, sobre todo los estudiantes de primer año, están entrando a una comunidad intelectual que reúne estas carreras, ¿no? Y que por tanto crea la posibilidad de intercambiar conocimiento y generar conocimiento nuevo desde todas estas áreas de intersección, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en común el diseño gráfico con la construcción civil? ¿Qué es lo que tiene en común la animación digital con la arquitectura? Y etcétera. En el fondo son las cuestiones que estamos explorando, en el fondo, desde los proyectos que vamos activando en el núcleo. Este es nuestro tercer año, y cuando partimos, o sea, estamos partiendo ahora nuestro tercer año, y cuando partimos quisimos tener una visión de los primeros 6 años, ¿no? En el fondo, como primero, ¿sí? 5 años. Y cómo poder efectivamente pensar el desarrollo de esta institución que es nueva para la universidad, para la facultad y para nosotros en un plazo alargado, ¿no? Y hoy día estamos iniciando el segundo año de la segunda etapa, en la cual, después de haber sembrado, en el fondo, haber provocado algunas preguntas, hoy día estamos trayendo esas preguntas hacia un espacio en común, con la idea de que ya el próximo año podamos contar con una institucionalidad un poco más robusta y poder, en el fondo, plantear proyectos, convocatorias que nos sean propias. En este contexto,
hemos definido una serie de líneas de investigación. Hemos querido que esas líneas de investigación, de creación e innovación tengan siempre una condicionante espacial, en el fondo que esta sea la pregunta que nos reúna, independiente de qué tan lejos en el fondo provenimos unos del otro, tanto en nuestras preguntas como en nuestro conocimiento. Y desde el espacio hemos querido abrir en el fondo ciertas miradas un poco más específicas. Una que trata sobre la intersección entre el cuerpo y el sonido, y es ahí donde hemos colaborado con iniciativas que ya venían de ciertas investigaciones y proyectos de creación de profesores de la Escuela de Arquitectura. Por otro lado, una mirada sobre la relación entre tecnología y naturaleza, y al enfrentar eso lo que aparece también son los límites de la definición de la cultura, y esa es una línea que hemos abordado desde múltiples proyectos, incluido uno de los proyectos que hoy día vamos a ver presentado por su autor más adelante, que es Caminos Australes, de Martin Gaines. Por otro lado, una línea que se pregunta sobre las relaciones entre el espacio, la sociedad y el diseño. Y ahí, por ejemplo, estamos trabajando con algunos registros de lo que fueron las manifestaciones sociales del fin del año pasado, para poder también ofrecer un repositorio y ciertas maneras de analizar y de hacernos cargo de la cultura material que fue producida, digamos, en ese contexto. Y también una última línea que se pregunta en relación a el diseño y la comunicación, que ha implicado el desarrollo de formatos de comunicación. Hay una serie de podcasts que ustedes podrán visitar más adelante, pero también poder fortalecer el área o las preguntas de investigación asociadas al desarrollo de proyectos y de herramientas por parte de la Escuela de Animación Digital, donde hemos avanzado mucho trabajando con Cristian Freire, tanto en el desarrollo de proyectos puntuales como también en trabajo conjuntos con agentes externos a la universidad. Estas líneas han derivado en una colección, podríamos decir, bastante diversa de proyectos y de formatos, y actualmente estamos trabajando en poblar una página web del núcleo que esperamos poder lanzar prontamente y que ustedes van a ser los primeros en saber cuando esto suceda. Y por mientras los invitamos a seguirnos en el Instagram, que pueden ver abajo de la diapositiva, Núcleo Lenguaje y Creación, donde vamos publicando en el fondo las cosas que vamos haciendo y donde los mantendremos al tanto respecto de la fecha de lanzamiento de la página web. Por último, y para abrir paso en el fondo a la presentación de los residentes, si bien el núcleo tiene como objetivo en el fondo trabajar y activar la investigación y la creación en la comunidad de la facultad, ¿no? Nuestros estudiantes, nuestros profesores, hemos tomado como hipótesis de que efectivamente para poder provocar preguntas que no nos habíamos hecho antes respecto de las cosas que nos rodean y que quizás por tanto no hemos acostumbrado a ellas, y es invitar a agentes externos, agentes que sean, que no provengan necesariamente del cuerpo de profesores o estudiantes de la universidad y que no provenga tampoco de las disciplinas que la facultad reúne, para que una vez que los invitamos, digamos, a que nos conozcan, a que se hagan una idea respecto del tipo de investigación y de preguntas con las que estamos lidiando, nos propongan un camino, ¿no? Y nos propongan un proyecto que podamos desarrollar en conjunto con ellos durante el lapso de un año. A eso responde el programa de residentes. Los creadores, en el fondo, los residentes que hemos invitado a que nos acompañen y que ustedes van a conocer ahora, son personas que han transitado muy libremente desde un espacio profesional a otro, desde el conocimiento y las herramientas de una disciplina a otra, y eso ha sido, en el fondo, una fuente de inspiración para nosotros y también un motivo para invitarlos a poder hacer con nosotros lo que tan bien han sabido hacer en el desarrollo de sus carreras como artistas y como profesionales. Es así entonces que ahora los quiero dejar con ellos, y para hoy, en el fondo, contamos con los 3 residentes que el programa ha tenido. Este programa partió el año pasado, y lo que vamos a hacer ahora es partir con los residentes que se suman al programa este año. Este año tenemos 2 residentes, el primero es Cristóbal Sea, el segundo es de Tremendos. José Abasolo va a dar más adelante una breve presentación de ellos cuando termine la presentación.
Y el tercero es Martín Gavins, quien fue el primer residente del núcleo y que estuvo con nosotros desarrollando el proyecto Caminos Australes durante el año pasado. Bien, así que sin más, cedo la palabra al Cole para que pueda presentar a nuestros exponentes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Interesante todo lo que se está desarrollando desde el núcleo, desde el centro, y cómo se están articulando las escuelas, ¿cierto?, desde estas nuevas plataformas. Para seguir con el programa que hemos desarrollado para hoy, quiero dejar y darle la palabra al artista y docente Cristóbal Sea, quien cuenta con un máster en Fine Arts en medios digitales en la Universidad de Rhode Island. Su trabajo se enfoca en la relación entre tecnología y afecto. Ha ejercido como profesor en la Universidad Católica, en la UNAV y en NYU en New York, ¿cierto?, entre otras. Su trabajo como artista ha formado parte de diversas exposiciones, destacando su uso de herramientas de animación para la exploración de nuevas formas narrativas. Bienvenido, Cristóbal, y gracias por estar aquí junto a nosotros. Cristóbal, creo que no te escuchamos. Sí. Yo creo que tú me escuchas, pero yo no te escucho. Ahí sí. Eso. Ahí sí. Estaba desmuteado. Muchas gracias por la presentación. Nunca había sido partícipe de algo así. Mi papá es profesor, entonces me mamé hartas presentaciones así. Nunca pensé que iba a estar haciendo lo mismo. Bueno, yo les voy a presentar tres. Le puse esta presentación 15 minutos, ¿no? Le puse otras narraciones. Les quiero dar gracias por decirme, ha sido muy bueno. Alcancé a ver las instalaciones de la UTLA hace poco y Fernando ha sido muy diligente en mantenerme al tanto y en empezar a entender cómo podemos sacarle provecho a esta situación de residencia. La presentación que les voy a hacer es otras narraciones, entonces experimentos en arte, narrativa y telepresencia. Son tres tipos de trabajo. Trabajos que hice antes, trabajos que estoy haciendo ahora y trabajos que hice muy recientemente. ¿Ya? El primero en el fondo es un antecedente, que que está acá, que es Fantasmas de Concordia, un trabajo que empecé a hacer, un tipo de trabajo que empecé a hacer el 2015, este en particular lo hice el 2016, y que me he acordado mucho de este trabajo últimamente porque era un trabajo que no estoy mostrando video para no saturar el ancho de banda, pero están disponibles en mi página web y en Vimeo. Pero este era un trabajo que yo hice mientras estaba viviendo en Estados Unidos y empecé a agarrar un hábito de trabajo. Y el hábito de trabajo era tomar noticias cortas, internacionales, que generalmente son cápsulas muy cortitas, 1 minuto, algo así, y transformarlas en animación 3D ocupando una técnica que se llama Match Moving, que les voy a compartir el nombre por el chat. Normalmente esta técnica que se llama Match Moving se ocupa para incorporar personajes virtuales en ambientes reales, y lo que permite esa técnica es básicamente copiar el movimiento de cámara para que las animaciones calcen perfectamente con el lugar. Entonces yo dije, en vez de ocuparlo para insertar personajes artificiales, uno podría darle vuelta y ocuparlo para recrear tomas de noticias que son como esta noticia, que son las inundaciones en Concordia, en Argentina, en diciembre del 2015, noticias para las cuales 1 minuto de duración me parece excesivamente poco. Y empecé esta serie de trabajos en ese sentido, pensando en cómo habitar la distancia que existe entre yo como consumidor de imágenes y un drama lejano ante el cual en realidad no tengo ningún acceso. Creo que es un antecedente importante en el sentido que hoy, no sé, pues en ese minuto yo hacía estos trabajos pensando en lo distante y lo imposible que era entender el drama de lo que sucedía en este caso Argentina, en el hecho de que estas son noticias que se olvidan a la semana. Pero hoy en día el tema de la distancia no sé si puede ser más relevante, ¿no?
Y también lo que hacía con esto era que en el fondo era una herramienta y un hábito para hacer una especie, yo les ponía calcos digitales a estos, o fotogrametría tridimensional, que era tratar de, una vez que tenía la posición de cámara bloqueada, hacer copias de las personas que salían en las noticias. Entonces aparecieron estas figuras fantasmagóricas que eran, que en el fondo se movían y representaban lo que para mí eran estas personas que salen en las noticias, porque uno nunca sabe si es que, por ejemplo, este padre con su hijo, la figura que está ahí es una niña, eh, si es que se resolvieron los problemas que tenían. Y en ese sentido, muchas de las figuras que aparecen en noticias son figuras que creo que son fantasmales, porque son muy parecidas a la figura de un alma en pena, digamos, que siempre repite, está como en un loop perpetuo en donde nunca se resuelven sus problemas. Esta era una señora, el movimiento de una señora que decía que no hay comida, pero nunca supimos si hubo comida en Concordia. Entonces toda esta serie de trabajos tenía que ver con eso, con encontrar a través de la animación una manera de extender la duración de una noticia, de involucrarse más y de encontrar otros hábitos de ver que tenían que ver con recrear. Y también, bueno, empecé a experimentar con hacer animaciones site-specific en ese entonces. Esto no es realidad aumentada, pero me empezó a pasar algo con la animación tridimensional, que fue el colapso entre la idea de animación, las técnicas de animación y las técnicas de videojuego. 10 años atrás hacer una animación 3D de esta calidad, que tampoco es tan elaborada, pero 10 años atrás esto se habría demorado, no sé, se demoraba 20 veces más que ahora, solamente en que el computador crease la imagen. Y, ya el 2016 era bastante evidente de que esa demora, esa brecha entre el videojuego, que es instantáneo, y la animación, que se demora mucho, se estaba cortando. Uno de los efectos de esto fue que me di cuenta que podía hacer animaciones que fuesen específicas al lugar donde estaba exponiendo. Entonces, por ejemplo, esta es de una vez que mostré esta animación en Galería NAC. Entonces fui al lugar una semana antes del montaje del video y hice una animación con los mismos assets del video, pero que estaban habitando el lugar. Que eso es algo que hace 10 años no se podía hacer. Entonces, a lo que voy con eso es que los medios de animación eventualmente se vuelven cada vez más performáticos, si uno quisiera verlo así. Ya no hay mucha necesidad de preproducción. Ahora pasando cosas que he estado haciendo ahora que les comparto. Experimentos sobre el confinamiento. He estado haciendo animaciones que son dibujos. Estoy muy interesado en las formas de creación, digamos, no canónicas que han surgido en los últimos años. Por ejemplo, un género que se llama speed drawing, que ocupan mucho en Instagram y redes sociales, que es gente que graba como dibuja. ¿Ya? Que me parece un ejercicio bien interesante. Es no canónica en el sentido que todavía no está incorporada en medios artísticos, por ejemplo, tradicionales al menos, pero me parece bastante valiosa y creo que ahí salen cosas interesantes. Entonces empecé a hacer un ejercicio que era en principio para recuperar el hábito de dibujar servilletas mientras uno hablaba por teléfono. Y empecé a llamar por teléfono poco antes de que empezara la cuarentena, a gastar 1 hora al día llamando a alguien por teléfono, preguntándole cómo está y dibujando algo mientras hablo con esa persona sin saber muy bien qué es. En ese sentido, una especie como de cadáver exquisito, si uno quisiera, un ejercicio medio dadaísta también. Este se llama Memorias de Adriana, que era una conversación con Adriana Valdés, que no le gusta mucho hablar por teléfono, entonces cortó más o menos luego. Pero empiezan a aparecer formas, ¿no? De nuevo, no estoy mostrando el video, estos son fotogramas del video, pero es un dibujo del largo de una conversación. Pensando en los límites que hay entre dibujo y animación, si es que yo grabo un dibujo mientras sucede, ¿es animación o no? ¿Cuál es la relación entre la conversación que estoy teniendo? ¿Qué tanto influencia la conversación al dibujo que hago? Me topaba, por ejemplo, que, no sé si se nota mucho, pero en una esquina, bueno, esta conversación terminaba involucrando una salchicha soñando con tortugas.
porque encontré la forma de una tortuga como quien encuentra figuras en la nube. Y creo que en algún minuto le dije a Adriana, estoy viendo tortugas en una nube y hablamos de tortugas. Entonces hay una bidireccionalidad en el dibujo ahí. Y también probé otro ejemplo en este sentido, que es las piedras de Elías, le puse. Tengo un amigo, esto ya fue en plena cuarentena, que vive más o menos a 1 kilómetro de mi casa. Yo tengo un dron y estaba haciendo esta serie de dibujos. Entonces le dije, Elías, te voy a ir a visitar. Y me dice, no, no me puedes ir a visitar porque estamos en cuarentena, estoy acá con mi hijo, mi pareja. ¿Cómo vas a hacer eso? Y le dije, no, yo te voy a llamar por teléfono y te voy a ir a visitar astralmente. Voy a tomar el dron y voy a ir a verte a tu patio. Así que quiero que salgas a tu patio, yo te voy a ir a ver. Y vamos a hablar por teléfono. Y me dice, ya, ven, mi patio es un patio que tiene un triángulo, un cuadrado y un círculo. Y partí esto, en el fondo es un problema más coreográfico, pero empecé a dibujar un triángulo, un cuadrado y un círculo en diferentes configuraciones. Y empecé este vuelo. Entonces como un problema híbrido entre animación y video, lo que hice fue coreográficamente sacar el dron, empezar a volar camino a su casa, hasta que finalmente me encontré con el patio, que tenía efectivamente un triángulo, un cuadrado y un círculo, y esa imagen que ahí se ve un poco borrosa es Elías saludándome, mientras hablamos por teléfono y yo dibujo, una especie de chinchinerismo eso, ¿no? Además me llamaba la atención de que creo que en algún periodo existían estos experimentos de poder adivinar cartas y ocupaban figuras parecidas a esta, que es lo que ves detrás de esta carta, qué sé yo, un cuadrado, un triángulo. Y ahí hablamos un buen rato y luego yo volví a la casa. Esto es muy íntimo, pero bueno, ese soy yo en bata, ¿no? Estamos todos en bata en esa época. Y volví a la casa y seguimos hablando por teléfono y hablamos de otras cosas, muy anodinas si queremos. Hablamos de cómo a él le gustaba coleccionar piedras. Y esta es la evolución de un dibujo sobre las piedras de Elías. Y así he estado haciendo, llevo más o menos 30 dibujos realizados por el estilo y experimentos, y lo he entendido más como una oportunidad de dibujar, animar y hacer arte de otras formas, y también comunicarse de otras formas. Y no sé, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Estoy bien? ¿Estoy pasado? Estamos casi. Ah, ya. Entonces, muy rápidamente, antes del olvido, que este era un proyecto del año pasado, como que ya me acostumbré a esto de trabajar en la incertidumbre, ¿no? Antes del olvido es un colectivo que comencé con gente de la Universidad Católica, un colectivo que se dedicaba a hacer registros fotogramétricos de todo lo que estaba pasando en Santiago, del efecto de lo que pasó en Chile, desde octubre en el casco urbano de la ciudad, en monumentos, etc. Entonces, fotogrametría, como sabrán, es una técnica donde a partir de múltiples fotos se generan imágenes, modelos tridimensionales. Esto es lo que más me gusta cuando piensa eso, José. Entonces sacamos, por ejemplo, de Plaza Dignidad, etc. Muchos modelos. El desafío que tenía esto es que una técnica de fotogrametría implica mucho tiempo, entonces salió este colectivo, en el fondo era una especie de colectivo híbrido. Acá hay unas fotos del Instagram de la página que básicamente consistía en resolver el problema de que era imposible capturar lo que estaba pasando en ese momento, una sola persona no podía hacerlo. Entonces, que necesitábamos hacer que fuese un taller donde se enseñara a hacer fotogrametría y que al mismo tiempo fuese ese el colectivo. En el fondo, yo te enseño a hacer fotogrametría, pero tú formas parte del colectivo, tú vas a hacer tus propios talleres y tú vas a contribuir a una base colectiva de modelos fotogramétricos de lo que está sucediendo en Chile. Terminamos con modelos de Valparaíso, Santiago, Puerto Montt, Copiapó, más o menos 10 levantamientos de Plaza Dignidad, etcétera. Son en total, creo que la base tiene 150 modelos hasta la fecha. Y una página web que está casi lista, donde todas estas capturas están geolocalizadas y disponibles para uso de cualquier persona. Esto ha tenido distintas expresiones. Después el tema con los talleres era interesante en ese sentido porque como ejercicio era ver hasta qué punto podías hacer un híbrido entre taller, obra de arte y archivo.
y también una herramienta de vinculación. Entonces, hicimos talleres en el Museo de Artes Visuales, que tuvo harta asistencia. En total creo que han venido más o menos, hemos hecho talleres más o menos 400 personas. Luego hicimos talleres en el Museo de la Memoria, donde también hicimos una exposición a partir de esto, porque rápidamente entendimos de que el archivo en sí mismo no tenía mucho sentido si no se transformaba en una herramienta de creación, si no se expresaba. Y también surgieron procedimientos curiosos como esto que le llamamos una fotogrametría colectiva, en donde en vez de ocupar un rig fotogramétrico para escanear un objeto, lo que hacíamos era ocupar a la misma gente del taller. No sé, pues si tenemos un taller con 50 personas como el del Mavi, las 50 personas se ponían en una posición y hacían una imagen 3D sacando una fotografía al mismo tiempo y compartiéndola. Y este trabajo se ha expresado en cosas, por ejemplo, un video de Bronco Coyote, donde ocuparon assets de Antes del Olvido. Este es el mismo que les mostré al principio, de hecho. Este es el que sale en el video de Bronco Coyote. Y ha tenido expresión también como una herramienta para pensar. Han escrito cosas, esto es algo que escribió Josefina Bushman para Inmerse, que es parte de una plataforma del MIT, donde tratamos de entender en el fondo cómo lo que está pasando es cultivar y proponer otros hábitos de creación, que eso es básicamente lo que creo que está pasando con las plataformas de creación colectiva, que son otros hábitos de co-creación, en el fondo más parecidas a herramientas para poder ser creativos, más parecidas, un poco alejadas de la noción clásica del artista como la persona que muestra o hace objetos, ¿ya? Básicamente es entender de que el arte es una forma de hacer y no necesariamente una cosa que se hace. Y acá hay otras salidas más donde he tenido, esto salió en Arch Daily, y lo último que hicimos fue un taller de graffiti digital en el Centro de Artes Cerrillos, que se lo hicimos por streaming, y fue bien notable, tuvo más o menos 250 personas asistentes, y lo que hacíamos era, a partir de los modelos hechos, enseñar a pintarlos en 3D, y acá hay algunos ejemplos de los resultados que pasó con un modelo preestablecido. Ahí salió el coronavirus, si lo ven, lo que está verde. Pero más o menos quedamos como con 15 versiones más o menos 15, 20 versiones diferentes que no son hechas en realidad. Entonces, la idea es expandir esto más allá de eso. Disculpen si me alargué mucho. No, está súper, Cristóbal. Estoy No les con veo la cara. mala señal en este momento, parece, pero te agradecemos. Estoy... No, ahí está. ¿Se escucha? Sí. Aló, aló. Ya. Oye, te agradezco, Cristóbal, tremendo trabajo y gracias por venir a compartir tu trabajo a este momento. Estamos ansiosos de ver los resultados de tu residencia en el Núcleo de Lenguaje y Creación. Y ahora vamos a dar la bienvenida al grupo de Tremendos. De Tremendos es un proyecto conformado por la arquitecta nuestra amiga María Aparicio y el gran diseñador Werner Fett, que tenemos aquí junto a nosotros. De Tremendo explora las posibilidades de transformación del territorio a través de intervenciones efímeras, tales como aplicaciones gráficas en el espacio público y el uso de la iluminación LED, buscando visibilizar y resignificar lugares a través del realzamiento de elementos arquitectónicos. Dejo con ustedes a nuestro amigo Ben Fett, que justo ahora parece que se nos fue de pantalla. ¿Está ahí, Werner? Sí, ahí está. Acá estoy. Bueno, hola a todos. No tengo muy buena conexión acá y los días no han sido los mejores en términos de conexión. Creo que a todo el mundo le está pasando, hay muchas personas que les pasa. Contarle un poco, bueno, está una parte de Tremendo, falta la parte fundamental que es María, que está cuidando en este minuto a nuestros hijos que son unos salvajes y requieren de un cuidado tremendo. Así que por eso ella no puede estar en este minuto. Me hago vocero del colectivo. Quería pedir si me pueden dejar compartir pantalla, por favor.
Gracias. Bueno, un poco para contarles, el Cole ahí partió diciendo un poco lo que hacíamos, no se escuchó, se anduvo cortando, pero nosotros estamos explorando desde 2015 en esto de hacer intervenciones lumínicas y partimos con el tema de las líneas LED en espacios públicos y un poco resignificar espacios que son de alguna manera o están botados o dejan de ser visibles a los humanos por falta de o porque el humano termina pasando por estos lugares tantas veces que ya los deja de ver. Entonces, en nuestro viaje a Europa, viajamos a Europa, hicimos una serie de equipos que eran como se podían cargar y tuvimos, eran cosas de cargar en una mochila, salir con los equipos, enchufarlos y no necesitábamos corriente, no necesitábamos nada. O sea, mandamos un sistema bastante interesante, entretenido, para poder andar con las líneas LED por Europa, por donde anduvimos, ¿no? En diferentes lugares. E hicimos algunas intervenciones, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, a mano izquierda, la más chiquitita, es una intervención que se hizo en las Tullerías, muy cercana a la entrada del Museo del Louvre, en un basamento de una escultura. Después la que sigue es la cabeza de una escultura que está fuera del Museo Orsay. Estas son como nuestras fotos, no estas tres, pero esta serie son como las más emblemáticas porque fue cuando partimos. Y después tenemos a mano derecha tenemos la foto del Parque Almagro, que son las piedras del Parque Almagro. Y lo interesante fue que nosotros cuando hicimos este proyecto, cuando partimos haciéndolo, tenía esta lógica como de hacer algo en conjunto, como pareja, como tener algo fuera de nuestras rutinas y nuestro trabajo tradicional. Yo como diseñador, María como arquitecta. Y empezamos a ver qué podíamos hacer y explorar, y a mí me gusta desde siempre el tema de la luminosidad. Y María venía con este otro proyecto que ella tiene, que es como del cosido de imágenes. Y dijimos, bueno, ¿a dónde nos juntamos la mitad? Y decidimos empezar, por ahí un gran amigo dijo, bueno, ustedes empezaron a coser con luz las calles. Y nos pareció un poco grandilocuente la definición, pero tenía mucho sentido. Entonces, cuando viajamos por Europa empezamos como a darnos cuenta el efecto que tiene sobre las personas. Cómo, no sé, uno ponía las líneas y empezaban a llegar como polillas las personas acercándose, pero bueno, preguntando qué es lo que es, qué va a pasar. Y empezamos a darnos cuenta que la luz tiene un efecto bastante atractivo, simbólico, te saca un poco del lugar para los individuos. Entonces nos pareció muy interesante meternos en ese mundo, como el tema de lo lumínico. Y de ahí en adelante hemos venido trabajando con estas líneas LED y nos hemos empezado como a mover en diferentes direcciones sin tener una hoja de ruta súper clara, ni, oye, son cintas LED y es cintas LED lo que vamos a hacer. Sino que más bien tiene que ver con esta cosa como la experimentación y ver cómo las situaciones, tanto contingencia, a veces nos metemos en temas contingentes, a veces tenemos discursos, a veces hemos generado, bueno, vínculos obviamente con amigos que son, como nosotros los llamamos, los hermanos, o sea, la hermandad lumínica, como el caso del grupo The Light, donde hemos participado de manera activa en sus instalaciones y sus famosas intervenciones sobre la torre de CTC, ¿no? Al lado de Plaza Italia, generando gráfica, no sé, generando como contenido, etc. Y por otro lado, nosotros también hemos seguido experimentando con diferentes soportes LEDs y con diferentes soportes lumínicos. Entonces, cuando Fernando nos invita a esta residencia, a quien aprovecho además de agradecer y bueno, y al grupo entero, me parece un proyecto extraordinario lo que están haciendo. Pero cuando nos invitan a participar dijimos, bueno, esta es la oportunidad que tenemos de llegar a otros soportes que a nosotros nos parecen, nos atraen, desde el sonido, el desarrollo del 3D y cosas que a nosotros
por tiempo, por nuestro trabajo profesional, o sea, el trabajo que nos da de comer, por así decirlo, le podemos dedicar poco tiempo a esta investigación y a este desarrollo más en otras áreas. Entonces, esta era una oportunidad que nosotros agradecemos y nos parece única para poder desarrollar otro tipo de intervenciones lumínicas, como nosotros le llamamos, y que no tengan que ver solamente con una luz encendida, con un LED, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros proponemos un poco es queremos ver cómo la luz, el color y el sonido, que son las cosas que nos interesan hoy día, hoy por hoy, o para donde estamos como apuntando como de tremendos en este periodo, afectan sobre las personas, y creo que no deja de ser interesante que estamos justo en un momento absolutamente emocional, donde las sensaciones humanas están totalmente distorsionadas. Estamos viviendo un entorno absolutamente diferente, lo cual ha hecho que, que empecemos a entendernos de otra forma, empecemos a ver las cosas de otra forma, y creemos que en ese sentido este proyecto, o esto que queremos plantear, o de donde nos queremos colgar para poder desarrollar esta propuesta nueva, o este nuevo año de Tremendos, en conjunto con el núcleo, con la escuela de la UTLA, tiene que ver con eso, tiene que ver con las emociones, ¿eh? Entonces, perdón, lo definimos un poco como esto, como el ser humano al medio, mezclado con la luz y el sonido, y cómo desde ahí empiezan a irradiar estas emociones, las sensaciones y un registro, ¿ya? Entonces vemos como ese mapeo de cómo y la luz, insisto, no tiene que ver con una ampolleta prendida, tiene que ver a veces con temperatura, las luminosidades tienen que ver también con ciertos entornos, la sombra es una forma de luz también, por lo cual ahí queremos buscar, experimentar y buscar y meternos en ese mundo, ¿sí? Y, perdón, como se define acá en esta lámina, un poco es cómo desde este análisis de la percepción humana en relación al efecto de la luz y el sonido, genera una investigación visual, cuáles son los efectos emocionales de las personas de la luz, los efectos interactivos en las personas, cómo se puede generar una plataforma, nosotros lo llamamos esta ameba de color, donde la gente pueda empezar a tocarla y empezar a sentir cosas. Tocar es interactuar, ¿no? Y como un efecto de luminosidad puede resignificar un espacio. Y eso también pasa por una pantalla, desde un computador, hasta cómo puede ser a un espacio público o un espacio privado, como un baño o una pieza o una terraza, ¿no? Entonces, ese es lo que nosotros queremos hacer ahora con ustedes, y lo que nosotros proponemos es llegar a ese efecto que nosotros vimos en nuestras primeras intervenciones en Europa, y bueno, en Santiago también, si también hemos hecho cosas acá en Chile, en otros lugares, pero ahí nace esta inquietud de ver cómo la gente reacciona a esto. Y en general esta reacción es como, nosotros siempre la vemos como cuando la gente se queda pegada mirando las estrellas, o pegada mirando el mar, o pegada mirando una fogata. Yo creo que la luz también tiene esto de atraer, sobre todo cuando resignifica ciertos espacios que están perdidos, porque nosotros pasamos por ahí todos los días, porque la gente ya no los deja de ver. Hoy día la gente transita, pero hoy día lo que nosotros queremos es sacar a la gente de ese tránsito tradicional y llevarlo hacia el mundo de las emociones, y sobre todo en esta nueva etapa donde yo creo, y somos los dos muy creyentes en que viene una nueva era en relación a eso, preocuparnos de nuestra persona interna, de otra forma a la que estábamos acostumbrados, que dando en un eterno loop. Así que un poco eso es nuestra presentación el día de hoy. ¿Mm? Muchas gracias, Werner. Vamos a echar de menos que te haya acompañado María. Entendemos que no
está aquí por razones obviamente familiares y domésticas. Y quiero destacar, solo decir algo, que el trabajo, al igual que el resto, el tremendo trabajo del resto de los residentes, es interesante el trabajo de Werner con María porque vincula, ¿cierto?, arquitectura con el diseño y lo lleva hacia otros planos, que justamente lo que busca, y es parte de las investigaciones que lidera Fernando con el núcleo y esta facultad. Para cerrar la tanda de presentaciones del día de hoy, quiero presentar primero que nada al profesor Martín Gavins, quien es poeta, artista, editor y un rutero chileno ahí sobre su moto, autor de diversas obras de poesía, poesía visual y poesía sonora, que es desde donde yo particularmente lo conocí. Ha participado y desarrollado recitales, performances, exposiciones individuales y colectivas en distintos países. Durante el año 2019, como primer artista residente del núcleo, desarrolla la investigación Caminos Australes, explorando, a través de una serie de intervenciones, performance, obras visuales y poemas, la historia civil de la construcción de la carretera austral. Un hermoso proyecto que espero ahora nos dé más detalles. Bienvenido, Martín. Hola, hola, ¿qué tal, Cole? Muchas gracias. Gracias por haberme invitado a esta sesión de inauguración del año académico. Yo preparé una conferencia, justamente. Me voy a tomar los 30 minutos que me dieron y espero que no se queden dormidos. Si me permiten compartir pantalla, los máster de la informática que me ayudaron mucho en los problemas de conexión que tuve. Gracias, muchachos. Quiero también dar las gracias